Buenas tardes a todos. Soy Verónica y hoy quiero contarles algo que viví hace unos meses. Algo que me costó mucho admitir, pero que al final cambió muchas cosas en mi vida. Es una historia sobre miedo, sobre dudas y sobre la decisión de intentarlo otra vez. ¿Alguna vez dejaron algo importante por mucho tiempo y luego sintieron que era demasiado tarde para volver? Yo sí, y quiero contarles cómo fue. Todo empezó una tarde de martes. Estaba en casa, sentada en el sofá, tomando café, cuando de repente vi una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de una amiga mía que se llama Laura. Decía: «Verona, me anoté en un curso de diseño gráfico. Empieza el mes que viene. ¿Tú no querías estudiar algo también?». Leí el mensaje 2 veces. Luego lo cerré. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y seguí tomando mi café como si nada. Pero algo había cambiado dentro de mí. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé mirando el techo durante largo tiempo y empecé a pensar en algo que no pensaba desde hace años. Cuando tenía 22 años, yo quería estudiar psicología. Tenía muchas ganas. Me gustaba entender a las personas, escuchar sus historias, ayudar cuando alguien estaba triste o confundido. Era una de esas ideas que uno tiene de joven y siente que es posible, que es real, que va a pasar. Pero en ese momento de mi vida, las cosas no eran fáciles. Necesitaba trabajar. Mi familia necesitaba ayuda económica, y poco a poco fui dejando ese sueño para después. Después nunca llegó. Los años pasaron. Trabajé en diferentes lugares. Primero en una tienda de ropa, luego en una oficina, después en un restaurante por las noches. Aprendí muchas cosas de la vida, eso es cierto. Me hice más fuerte, más independiente. Aprendí a manejarme sola. Pero siempre había una pequeña voz en algún lugar de mi mente que decía: «¿Y tus estudios, Verónica? ¿Y lo que querías hacer?». Yo ignoraba esa voz. Era más fácil así, más cómodo, más seguro. Pero esa noche, después del mensaje de Laura, la voz volvió. Y esta vez era más fuerte. Me levanté de la cama, fui a la cocina, me preparé un té de menta y me senté frente a mi computadora. Sin pensarlo mucho, abrí el navegador y escribí: «Cursos de psicología para adultos». Aparecieron muchas opciones. Cursos cortos, cursos en línea, programas de 2 años, de 3 años, de 4, programas con certificado, con diploma, con título universitario. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo sin hacer clic en nada. ¿Saben qué sentí en ese momento? Miedo. Un miedo muy específico. No era miedo a fallar. Era miedo a empezar, porque empezar significaba admitir que había esperado demasiado tiempo. Significaba imaginarme en un salón de clases rodeada de personas más jóvenes que me miraban pensando: «¿Qué hace esta señora aquí?». Significaba abrir un libro de texto después de muchos años sin hacerlo, y esa imagen me daba mucha vergüenza, aunque nadie me estaba mirando en ese momento. Solo yo y la pantalla. Cerré la computadora y me fui a dormir, pero no dormí bien. Al día siguiente, en el trabajo, no podía concentrarme. Estaba pensando en todo eso mientras archivaba documentos, mientras respondía correos, mientras tomaba el café de las 10 de la mañana con mis compañeros. En un momento del día, fui al baño, me miré en el espejo y me dije en voz baja: «Verónica, ¿cuántos años más vas a esperar?». No me respondí, pero la pregunta se quedó durante todo el día. Esa semana hablé con Laura. La llamé un viernes por la noche. Le conté lo que había sentido. Le dije que me daba miedo volver a estudiar después de tanto tiempo, que me sentía demasiado mayor para empezar algo nuevo, que no sabía si mi cabeza todavía podía aprender de esa manera. Laura me escuchó con paciencia, sin interrumpirme, y luego dijo algo muy simple: «Nadie nace sabiendo, y nadie es demasiado mayor para aprender algo que le importa». Tú misma me dijiste eso hace años cuando yo tenía dudas sobre mi trabajo. Me quedé en silencio. Ella tenía razón. Yo había dicho esas palabras. Las había dicho con convicción. Y ahora no era capaz de aplicarlas a mi propia vida. Me reí un poco. Fue una risa nerviosa, pero también honesta. Esa noche volví a abrir la computadora. Esta vez no la cerré tan rápido. Encontré un programa de psicología en línea. Duración: 2 años. Clases los sábados por la mañana en formato virtual y algunos módulos para estudiar de forma independiente durante la semana. El costo era razonable. Las personas que estudiaban ahí tenían diferentes edades. Había una sección con testimonios de estudiantes. Una señora de 48 años decía: «Nunca pensé que iba a terminar una carrera, pero acá estoy.
y fue la mejor decisión de mi vida. Leí eso 3 veces. Algo se movió en mi pecho. Algo cálido. Quiero hacer una pequeña pausa aquí, porque cuando pienso en esa semana, recuerdo también cuántas palabras nuevas aprendí buscando información sobre ese proceso. Palabras como matrícula, módulo, créditos académicos, promedio, beca, aula virtual. Para los que están practicando español conmigo hoy, esas palabras son muy útiles dentro del vocabulario académico. Y hablando de aprender palabras nuevas de manera práctica, quiero contarles algo breve. Tengo una app que creé especialmente para ayudar a personas que aprenden idiomas y se llama Carmilo Fox. Es mi propia app y la diseñé pensando en estudiantes como ustedes que quieren aprender vocabulario de forma visual y con contexto. Tiene más de 4.000 palabras con imágenes, frases de ejemplo en situaciones cotidianas y práctica de escucha con diferentes estilos para que se acostumbren a escuchar el idioma de distintas maneras. Si quieren usarla para seguir practicando después de escuchar estas historias, pueden encontrar los enlaces para iOS y Android en la descripción del vídeo. Pero volvamos a mi historia, porque lo que pasó después fue lo más difícil de todo. Me anoté, pagué la primera cuota, recibí el correo de confirmación y ahí estaba. Oficialmente, después de más de 15 años, yo era una estudiante otra vez. Leí ese correo 4 o 5 veces. Tenía mi nombre, el nombre del programa, las fechas de inicio. Era algo concreto. Ya no era solo una idea en mi cabeza, era una realidad. El primer sábado de clases llegó muy rápido. Me desperté temprano, antes de que sonara el despertador. Me preparé un desayuno tranquilo, tostadas con mantequilla y un café grande. Me vestí como si fuera al trabajo, porque necesitaba sentir que algo importante iba a pasar. Me senté frente a la computadora 10 minutos antes de la hora, y cuando entré a la plataforma virtual, vi las caras de los otros estudiantes con las cámaras encendidas. Algunos eran jóvenes, sí, pero también había personas de mi edad. Una señora con el cabello gris que sonreía tranquilamente. Un hombre de unos 50 años con anteojos. Una chica joven que parecía nerviosa, igual que yo. La profesora empezó la clase con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué están aquí hoy? Cada persona respondió algo diferente. Cuando me tocó a mí dije, porque decidí que no era demasiado tarde. No sé de dónde me salió esa frase, pero la dije, y sentí algo muy extraño en ese momento. Alivio. Como si una cosa muy pesada que había cargado por años se hubiera hecho un poco más liviana. Las primeras semanas fueron difíciles. Les voy a ser honesta. Volver a estudiar después de tanto tiempo no es sencillo. El cerebro tiene que acostumbrarse a aprender de una manera diferente, a concentrarse por un tiempo largo, a leer con atención, a subrayar, a tomar notas con orden, a recordar conceptos y conectarlos con lo que vino antes. Había noches en que llegaba cansada del trabajo y lo último que quería hacer era abrir el libro del módulo, pero lo abría, aunque fueran 20 minutos, porque esos 20 minutos sumaban, y al final de la semana había avanzado algo, aunque fuera poco. Recuerdo una noche. Era un miércoles. Estaba sentada en la mesa de la cocina leyendo sobre la memoria y el aprendizaje en adultos. Y el texto decía algo que me llamó mucho la atención. Que el cerebro adulto tiene una capacidad especial para conectar información nueva con experiencias de vida ya vividas. Es decir, los adultos aprenden de manera diferente, no peor que los jóvenes, solo diferente. Usan sus experiencias como puentes para entender cosas nuevas. Cuando leí eso, me quedé un momento en silencio, pensando, y me di cuenta de que eso era exactamente lo que me estaba pasando a mí. Cuando la profesora explicaba conceptos sobre las emociones humanas, yo los conectaba con cosas que había vivido, con personas que había conocido, con situaciones que había atravesado. Y eso me ayudaba a entender más profundamente. ¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Que al volver a estudiar, yo no solo aprendí psicología, aprendí también sobre mí misma. Descubrí que soy más paciente de lo que creía, que puedo concentrarme cuando realmente quiero algo, que me gusta leer, aunque no lo había hecho seriamente en años, que disfruto aprender junto a otras personas que también están esforzándose, y que el miedo a empezar siempre es más grande que el momento en que ya empezaste y te diste cuenta de que podías. Han pasado varios meses desde ese primer sábado. Todavía estoy en el camino. No terminé la carrera, no llegué a ninguna meta final todavía. Hay semanas en que es fácil y hay semanas en que cuesta mucho. Pero cada módulo que termino, cada concepto que entiendo, cada clase que vivo, me da algo que no había tenido en mucho tiempo.
la sensación de estar avanzando hacia algo que quiero de verdad. Y el sábado es ahora mi día favorito de la semana. Laura me preguntó hace poco cómo me sentía con todo esto. Le dije, como alguien que encontró algo que había dejado guardado en un cajón hace mucho tiempo, y que al abrirlo todavía funcionaba, todavía servía, todavía tenía valor. Ella se rió, y yo también. Fue una buena risa. Si hoy están pensando en volver a estudiar, en aprender algo nuevo, en retomar algo que dejaron atrás hace tiempo, quiero decirles algo desde mi propia experiencia. El momento perfecto no existe. Siempre va a haber una razón para esperar. Siempre va a haber algo más urgente, más cómodo, más fácil que hacer. Pero también siempre va a existir esa voz pequeña que les recuerda lo que todavía quieren hacer. Escúchenla. No tiene que ser algo enorme. No tiene que ser una carrera universitaria de 5 años. Puede ser un curso corto, un libro, una clase por semana, algo que los acerque un poco más a lo que les importa. Lo importante no es el tamaño del paso. Lo importante es darlo. El miedo a volver es completamente normal. Lo que no es normal es dejar que ese miedo decida por ustedes para siempre. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha vivido algo parecido. ¿Volvieron a estudiar después de un tiempo? ¿O están pensando en hacerlo ahora? ¿Qué los detiene? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias, porque cada historia que comparten me enseña algo diferente. Y creo que también ayuda a los demás que están en la misma situación. Y si esta historia les resultó útil para practicar el español hoy, si disfrutaron escucharla y aprendieron vocabulario nuevo, les agradecería mucho que le dieran un me gusta al vídeo. Es una manera muy sencilla de ayudarme a seguir creando contenido como este para todos ustedes. Y si quieren recibir más historias como esta, pueden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Gracias por acompañarme esta tarde. Ha sido un gusto muy grande compartir esta historia con ustedes. Cuídense mucho, sigan aprendiendo cada día. Y nos vemos pronto en la próxima historia. Buenas noches a todos.